Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar con un tema muy interesante sobre pruebas psicométricas, mitos y realidades. Nosotros somos Staffing Personal, una empresa con más de 20 años de experiencia como un centro de negocio empresarial enfocado precisamente a recursos humanos. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar interactuando con ustedes. Mi nombre es Isela Ángeles. Y como speaker principal tengo a mi compañera Karina García. Ella es una experta justo en el tema. Es formadora también por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, adicional a que tiene una certificación de una metodología que se llama Scrum Master y tiene un poquito más de 8 años de experiencia en este tema de reclutamiento y evaluaciones psicométricas. Les voy a platicar un poquito la dinámica que vamos a estar llevando a cabo en esta sesión. En esta sesión, nuestro punto de comunicación entre ustedes y yo, en este caso, que yo voy a ser la moderadora entre sus dudas, va a ser el chat. En el chat me van a escribir todas sus dudas y comentarios y durante la sesión pues vamos a tocar esos puntos o esas dudas para ir resolviendo, y al final de la sesión pues vamos a tener un pequeño regalo para ustedes, a todos los que nos están acompañando, y ya sin más preámbulo pues vamos a dar inicio. Les presento a Karina García. Bueno, ya les hablé un poquito sobre su trayectoria y los dejo ya con ella, y en unos minutos nos volvemos a escuchar nosotros. Nuevamente, bienvenidos a todos y disfruten esta sesión. Hola, ¿qué tal todos? Buenos días. Ya veo que están varias personas conectadas aquí con nosotros. Por acá veo un comentario donde nos dicen que se fue la imagen. Por favor, confírmenos si nos pueden ver. Gracias a Isela por la presentación. Y pues bueno, vamos a comenzar con este webinar en donde vamos a platicar acerca de las pruebas psicométricas. Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Si tienen alguna duda, por favor, como dice Isela, vayan escribiéndolo en el chat y tal vez podamos abrir los micrófonos, o bueno, si quien se anime a abrirlo, lo puede abrir para que vaya tal vez especificándonos un poquito más la duda que tenga. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Pues las pruebas psicométricas en recursos humanos, enfocándonos sobre todo a los mitos y a las verdades que hay alrededor de las pruebas psicométricas. Y vamos a identificar los principales mitos y realidades de las pruebas en recursos humanos, cómo podemos agrupar de manera correcta una adecuada batería y la explicación de cómo se haría en un proceso de reclutamiento y selección, enfocándonos a 3 pruebas psicométricas que les voy a hablar muy brevemente sobre esto porque tenemos poquito tiempo para esta sesión, y también algunos consejos para su correcta aplicación. Entonces vamos a empezar un poquito por los mitos, después nos vamos a ir cómo se agrupa una adecuada batería, y finalmente les voy a dar como un resumen de 3 pruebas que son unas de las más utilizadas, pero también unas de las más funcionales dentro del área de reclutamiento y selección. Entonces, quédense con nosotros todo el webinar. La verdad es que al final vamos a tener algunos regalitos, como lo dijo Isela, entonces esperemos que se puedan quedar hasta el final. Y bueno, espero que todos puedan ver mi pantalla. Creo que esta parte de los mitos alrededor de la psicometría los podemos ir construyendo entre todos porque cada quien puede ir teniendo una idea diferente. Yo les voy a ir comentando los que a mi parecer son los mayores mitos que hay, pero pues bueno, ustedes igual me pueden ir comentando si tienen algunas otras o han escuchado algunas otras creencias, y pues bueno, ir enriqueciendo este arbolito de los mitos de las pruebas psicométricas. ¿Cuál va a ser el primero que yo considero que se pueden manipular, ¿no? A veces este mito está tanto de parte de los candidatos como por parte de los reclutadores. Y las pruebas pues realmente no se pueden manipular. Posiblemente una persona que tenga formación psicológica y que sea experta en la aplicación de las pruebas podría tener un aire hacia poder modificar los resultados o intentar hacerlo. Pero ¿por qué yo considero que es un mito que se pueden manipular y que ni siquiera las personas que son expertas podrían hacerlo?
porque ellos van a manipularlas con la intención de generar un resultado que no saben si es el que está buscando la empresa. En la medida en que nosotros tengamos una descripción de puestos, vamos a tener identificado qué estamos buscando en nuestros candidatos, y entonces el candidato va a ser bien difícil, aunque haya visto en la publicación que requerimos una persona comprometida, con trabajo en equipo, con liderazgo, no va a saber qué tipo de liderazgo ni qué tipo de trabajo en equipo estamos buscando. Entonces, aunque intente manipular un poquito sus pruebas, intente manipular qué es lo que quiere reflejar, no va a saber si eso va a estar acorde a lo que estamos buscando. Y en ese sentido, va a ser un poco más difícil que lo pueda manipular, aún cuando sea un experto en la aplicación de pruebas psicométricas. Entonces, para mí ese sería un primer mito. El segundo mito que yo considero sería que no sirven, ¿no? Muchas veces nos dicen algunas personitas que las pruebas psicométricas no sirven, o nuestros propios jefes, para todos los que estamos en recursos humanos, nos llegan a decir que una prueba psicométrica no sirve. Es un mito porque sí sirve. Sin embargo, lo que yo les diría es que sirven como un apoyo, no como una herramienta principal, sino como una herramienta de apoyo que nos va a permitir que podamos enriquecer la información que tenemos de un candidato, pero no nos va a servir como herramienta principal. Ese sería como el segundo mito. El otro mito que yo les podría compartir es que nos ayuda a evaluar un perfil psicológico. Ciertamente, si estamos en un proceso terapéutico o si nuestro objetivo principal es evaluar el perfil psicológico de nuestro candidato o de nuestro evaluado, por supuesto que las pruebas psicométricas van a servir de herramienta para esto, pero en reclutamiento y selección yo lo veo muy difícil que podamos evaluar el perfil psicológico, primero porque no es nuestro objetivo principal. Por lo tanto, las herramientas que hemos diseñado en el proceso no van orientadas a evaluar el perfil psicológico, sino van orientadas a evaluar un perfil laboral. Sí lo podemos hacer siempre y cuando nuestro objetivo sea ese, y entonces todas las herramientas que utilicemos desde la entrevista y la psicometría vayan orientadas a evaluar el perfil psicológico. Pero inclusive en reclutamiento y selección a veces ni siquiera les podemos dar las indicaciones de manera adecuada porque tenemos una serie de candidatos en espera, o una serie de candidatos que inclusive nuestras propias recepcionistas a veces son quienes aplican las pruebas. Entonces, es un proceso que está muy cortado, que no está hecho de manera adecuada para hacer la evaluación de un perfil psicológico. Ese sería el tercer mito. El cuarto mito para mí sería que nos ayudan a detectar mentiras. Las pruebas psicométricas nos pueden ayudar a encontrar algunas incongruencias en la entrevista o en el CV del candidato, pero difícilmente nos van a ayudar a detectar si está mintiendo o no, ¿no? Para eso hay otras herramientas como el polígrafo, y aún así, pues bueno, hay como mucha controversia alrededor si funciona o no funciona. Entonces, esto de detectar mentiras es, la verdad, muy complicado, que un instrumento nos lo pueda dar al 100%, pero digamos que los más probados, pues son el polígrafo. Pero una prueba psicométrica solamente nos va a ayudar a detectar ciertas incongruencias en la información, y también es importante que les comente que se pueden invalidar si no son contestadas bien. Es decir, si a lo mejor hay candidatos que inclusive nos contestan una prueba que se tiene calculada para 40 minutos en 15 minutos, ¿no? Entonces, eso invalida sus resultados, pero no nos está ayudando a detectar mentiras como tal, ¿no? Solamente nos está invalidando sus resultados. El otro mito es que nos ayudan a encontrar patologías. Muchas veces, cuando vemos una figura humana o cuando vemos una prueba proyectiva, hay algunos colegas que yo los he escuchado comentar que pues a lo mejor la persona tiene algún tipo de patología que va un poquito de la mano con esto de evaluar el perfil psicológico. Pues a lo mejor las pruebas que hacemos nos van a ayudar o nos van a dar unas pistas de si la persona tiene alguna patología, pero no va a ser directamente que el objetivo no es encontrar la patología. Entonces, no podríamos aseverar al encontrar un rasgo en una proyectiva o al encontrar otro rasgo en alguna otra prueba que esa persona lo tiene. Pero sí nos puede ayudar a encontrar rasgos, pero no necesariamente encontrar la patología,
porque vuelvo a lo mismo, no es nuestro objetivo principal durante la entrevista y durante la aplicación de la psicometría. El otro es que puede aplicar cualquier prueba, ¿no? O sea, sí podemos aplicar cualquier prueba a nuestros candidatos, pero lo más recomendable es aplicar pruebas que estén estandarizadas a población latina o a población de México, ¿no? O sea, que preferentemente de México y si no, a población latina. Entonces, muchas veces cuando no cumplen este estándar las evaluaciones, pues es difícil que podamos tener un acercamiento real al resultado de la prueba. Somos culturas totalmente diferentes en el mundo y eso puede inferir en los resultados de una prueba psicométrica. Entonces, sí podemos aplicar pues prácticamente cualquier prueba, pero que nos ayude a evaluar lo que vamos a buscar durante nuestra aplicación de psicometría. Es decir, no podemos, por ejemplo, utilizar pruebas que estén más orientadas hacia la clínica cuando no va a ser nuestro objetivo. Y lo otro que yo les recomendaría es que en este tema de aplicar las pruebas es muy importante que consideremos el estado de ánimo del candidato y el momento en el que está. Por ejemplo, en algunas ocasiones los candidatos nos llegan a comentar que a lo mejor acabaron de sufrir un asalto o muchas veces nos dicen que chocaron. Entonces ya su estado emocional está de alguna manera siendo impactado por otros factores y eso va a reflejar seguramente en el resultado de sus pruebas. Entonces no es el momento más indicado para poder aplicarlas. El momento más indicado es cuando el candidato o la persona esté tranquila, esté en un área en la que se sienta cómodo y, por supuesto, también, por ejemplo, que haya comido. Hay veces que a lo mejor estuvo en entrevistas todo el día y después le vamos a hacer aplicar pruebas, pero la persona tal vez ni siquiera ha comido, ¿no? Entonces, todo eso puede influir en el resultado que tenga. Y como último mito que a mí se me ocurre es que las pruebas se reprueban y que va más de la mano con lo que les comenté ahorita. O sea, no se reprueban porque no es un examen de conocimiento. Las pruebas más bien se orientan más hacia lo que estamos buscando o los resultados no se orientan hacia lo que estamos buscando, pero como tal no las va a reprobar el candidato. Pero a veces nuestros candidatos tienen esa idea, ¿no? De que van a reprobar la prueba y el resultado va a depender, les digo, también de su estado de ánimo, pero realmente las pruebas pues no se reprueban. No sé si alguien tenga algún otro mito o algún comentario. Por acá veo que Carolina dice que se invalida también si quien aplica no tiene el adiestramiento adecuado para aplicar la prueba. Claro que sí, Carolina, no, eso debería ser, ¿no? Quien aplique la prueba tiene que ser un psicólogo, un experto en pruebas psicométricas, pero desafortunadamente cuando estamos en reclutamiento y selección y sobre todo cuando son masivos, pues las aplica quien puede, ¿no? Y muchas veces les digo, es nuestro personal de recepción o nuestros auxiliares. Es por eso que no podemos utilizar la psicometría como una herramienta principal de evaluación, sino como una herramienta de apoyo, porque todo el proceso viene dañado por la operación del día a día que tenemos en reclutamiento y selección. Entonces, si no podemos hacerlas de manera adecuada, tenemos que utilizarlo solamente como una herramienta de apoyo. ¿Alguien quiere abrir su micrófono o quiere hacer algún comentario acerca de los mitos que pueda haber alrededor? Karina te está comentando que un candidato puede tener conocimiento y utilizarlo para que se consiga una imagen muy buena. Puede tener un conocimiento y utilizarlo para que se consiga una imagen muy buena. Sí, les digo, o sea, esta persona va a tratar de hacerlo, va a tratar de modificar un poquito los resultados, pero en la medida de que no sabe lo que estamos buscando, que no sabe realmente cuál es el perfil, pues él va a hacerlo a su entender de lo que para él es mejor para ese perfil. Pero a lo mejor le pusimos una prueba de liderazgo y él va a querer demostrar un liderazgo muy servicial y resulta que nosotros necesitamos un liderazgo autoritario. Aunque esta persona intentó manipularlo, como no conoce qué tipo de liderazgo necesitamos, pues es más difícil que pueda hacer esa manipulación. Entonces, en la medida que nosotros tengamos una
información más desmenuzada del perfil, va a ser más difícil que podamos o que algún candidato pueda manipular o intentar manipular la información, ¿no? Porque no sabe exactamente qué es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera participar, ya no veo más chats, pero si tienen algún otro mito, igual que se les ocurra a lo largo de la presentación, pues nos lo pueden ir comentando. Entonces, ¿para qué se utilizan las pruebas en el área de recursos humanos? Yo diría que la herramienta la tenemos que utilizar para detectar fortalezas y áreas de oportunidad, para hacer comparaciones, es decir, con algunos otros candidatos, ¿no? ¿Quién tiene un perfil más fuerte que otro o qué áreas son más fuertes? Para dirigir una entrevista, porque inclusive lo ideal sería que la prueba psicométrica se realice antes de la entrevista, de manera que las dudas que nos puedan surgir en la prueba podamos ponerles más atención durante la entrevista. Entonces, también nos pueden ayudar para eso, pero vuelvo a lo mismo, a veces la operación no nos permite llevar estos procesos como se debería. Y también nos puede servir como apoyo para tomar decisiones de qué candidato se va a quedar o para tomar decisiones si aplicamos otra prueba, si lo pasamos a otra entrevista, si le hacemos una prueba técnica. Y nos ayuda a anticiparnos a un posible comportamiento en el futuro. Tanto la entrevista por competencias como la psicometría son dos herramientas que juntas nos ayudan a ver cómo ha sido el comportamiento de una persona en sus anteriores empleos. Y eso nos da la pauta a pensar de cómo podría comportarse en un futuro en su nuevo empleo, con sus nuevos compañeros o con sus nuevos jefes. Entonces, nos da una idea de anticiparnos a un posible comportamiento en el futuro, pero no podemos predecir el futuro, ¿no? O sea, solamente es una idea basada en el pasado y en los comportamientos que ha tenido esta persona en anteriores empleos. Y bueno, ¿qué tipo de pruebas tenemos? Tenemos de personalidad, de inteligencia, de competencias, de estilos de liderazgo, de confianza y también de valores e intereses. Hay un mundo de pruebas. La verdad es que cada vez el mercado está más competido en todo lo que tiene que ver con pruebas psicométricas. Hay un mundo de pruebas. ¿Y cómo vamos a armar una batería de pruebas? Digamos que cuál sería nuestro proceso para armarlo. Yo les voy a compartir que espero que les pueda funcionar. Posiblemente ustedes ya lo tengan así en su empresa, pero si no, pues bueno, espero que les pueda funcionar. Por acá creo que nos comenta Ana que hay personal que dice que no sirve para todos. Sí, exacto, ¿no? Las pruebas también no siempre son para todos los puestos. Coincido contigo en eso, Ana. Y bueno, ¿qué sería lo primero entonces para armar una batería de pruebas? Contar con una descripción de puestos. Para mí esto sería lo principal antes de poder armar nuestra batería de pruebas psicométricas. Y les voy a dar como unos tips de cuáles son los principales elementos que tendría que tener esta descripción de puestos. Vamos a hablar específicamente de un caso para que ustedes como que podamos utilizar mejor la información. Con un ejemplo creo que siempre podemos llevarnos más información. Entonces, vamos a hablar de una empresa X Pisos, así le pusimos acá. Es una empresa que se dedica, aquí como lo vemos en la imagen, a la comercialización de pisos, tanto para las constructoras principalmente, las constructoras residenciales, y también para naves industriales, o sea, en general para la industria venden pisos, pero también tienen showrooms en donde lo que hacen es exponer sus pisos para el público en general, ¿no? Para alguien que esté construyendo casa o que quiera hacer una remodelación, etc. Entonces, esta empresa la vamos a llamar X Pisos y vamos a utilizar una descripción de puestos orientada a un perfil comercial. Entonces, ¿qué estamos buscando? Un perfil comercial. ¿Qué tendría que tener como mínimo su descripción de puestos? El objetivo, las funciones que va a realizar, las competencias, que ahorita vamos a hablar un poquito más de las competencias, y los indicadores de desempeño.
Como mínimo, estos 4 elementos tendrían que estar en una descripción de puestos para que a partir de ahí ustedes puedan establecer una adecuada batería de pruebas a aplicar para este puesto en específico. A lo mejor la batería de pruebas que van a ocupar para este puesto no es la misma que van a ocupar para el personal administrativo o el personal de auditoría, ¿no? Porque son características diferentes las que ustedes van a buscar en cada puesto y a veces erróneamente en recursos humanos aplicamos la misma batería para todos los puestos. Entonces, ¿cuál sería lo primero? Es el objetivo. El objetivo siempre tiene que estar redactado en infinitivo, es decir, el verbo en infinitivo. Y en este caso, el objetivo para el puesto comercial de la empresa X Pisos, y tiene diferentes puestos comerciales, no solo uno, pero aquí vamos a describir uno, es cumplir con el objetivo de venta mensual especificado, comercializando los productos de la marca en proyectos de construcción residencial a gran escala. Entonces, estamos diciendo qué tiene que hacer, cumplir el objetivo de qué, de venta mensual y especificando que va a ser en proyectos de construcción residencial a gran escala. Esa es la característica de nuestro perfil comercial y su objetivo. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Prospectar y acudir con clientes en obra para mostrar el catálogo de la empresa. También estar en showroom una vez a la semana, mantener comunicación con el área operativa sobre el desarrollo de los proyectos y corroborar la satisfacción de los clientes. Es un ejemplo, entonces vamos a reducir solamente a la más poquita información que podamos, pero que ustedes se lleven un ejemplo bien estructurado. Entonces, las funciones serían estas. La primera es muy importante porque dice prospectar y acudir con clientes en obra. Entonces, ustedes han visto que ahorita la Ciudad de México, por ejemplo, tiene muchísimas obras en activo que están construyendo principalmente edificios residenciales. Entonces, pues digamos que es un buen mercado, pero generalmente estas constructoras pues ya tienen sus proveedores, ¿no? Entonces, la venta que se requiere va a ser una venta muy persistente. Por lo tanto, en competencias, las competencias que vamos a buscar es ventas, pero aquí les estoy marcando ventas, que la característica principal sea persistencia, trabajo en equipo, establecer relaciones sociales. El trabajo en equipo, ¿por qué? Porque esta persona, aquí como lo dice, mantener comunicación con el área operativa sobre el desarrollo de los proyectos, porque va a tener que trabajar con el equipo de operación para poder darle el servicio al cliente. Entonces necesitamos que tenga trabajo en equipo. Necesitamos también que pueda establecer relaciones sociales. ¿Por qué? Porque casi va a ir de puerta en puerta a las obras a buscar a los encargados para que pueda mostrarle los catálogos. Y lo último, orientación a resultados. En el tema de las competencias, es muy importante que ustedes, aquí no lo tenemos desarrollado de esa manera, pero las competencias tienen que ir por grados. Es decir, si ya tenemos especificado qué es ventas, tenemos que definir qué es ventas para nosotros y para la empresa, ¿no? ¿Cuál sería una competencia de ventas? Pero esa competencia de ventas a su vez tiene que ir en grados, es decir, no va a ser el mismo nivel, de competencia que tenga esta posición que a lo mejor el nivel de ventas que tenga una persona que está en el showroom, ¿no? Que su contacto es directamente con clientes directos. Entonces, no vamos a buscar el mismo nivel de dominio en esa competencia. Cada competencia tiene que estar dividida en dominios para que nos deshebremos esa información y podamos elegir de manera adecuada nuestra psicometría. También los indicadores de desempeño, que en este caso van a ser meta de venta mensual de 1 millón de pesos, incremento de cartera de clientes, un cliente nuevo al trimestre. ¿Por qué? Porque esta meta la puede lograr con la cartera activa, pero aparte necesitamos que por lo menos a esta cartera le sume un cliente nuevo al trimestre. ¿Por qué un cliente nuevo? Pues porque, bueno, son clientes que son grandes, ¿no? O sea, no es un cliente, no serían los mismos indicadores de desempeño para la persona que está en piso de venta o en el showroom. No sería definitivamente el mismo indicador de desempeño. Y en un tercero sería satisfacción de los clientes al 80%.
Entonces, esos serían, por supuesto, esto vamos a hacer una encuesta, o sea, la empresa ya tendrá alineados cuáles son sus procesos para verificar la satisfacción de los clientes, pero bueno, ella tiene que tener, o esta posición tiene que tener un 80% de efectividad con los clientes, ¿no? De satisfacción. Entonces, así es como vamos a estructurar nuestra descripción de puestos. Claro que una descripción de puestos tiene otros elementos, como son la ficha técnica, donde ponemos el nombre, a quién le reporta, el sueldo, el perfil que vamos a ocupar, es decir, si va a tener licenciatura, cuántos años de experiencia, ¿no? O sea, hay otros elementos, pero que esos elementos no los vamos a ocupar tanto para verificar cuál va a ser nuestra batería de pruebas. Estos elementos sí los vamos a ocupar para eso, ¿no? El objetivo, las funciones, las competencias y los indicadores de desempeño. Entonces, ya que tenemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Elegir las áreas a evaluar. ¿Qué áreas vamos a evaluar en el candidato o en nuestros posibles empleados? ¿Qué vamos a evaluar y qué herramientas vamos a utilizar? Entonces, ¿qué aspectos vamos a evaluar? Lo primero que necesitamos evaluar es el trabajo en equipo, bueno, las competencias, que sería el trabajo en equipo, la sociabilidad, las ventas, la orientación a resultados. Y estos 4 los vamos a poder evaluar, por supuesto que durante la entrevista, pero nos vamos a apoyar de herramientas. Por ejemplo, para el trabajo en equipo podemos elegir la prueba de 16 factores de personalidad y Cleaver. Para sociabilidad podemos elegir también 16 factores de personalidad y Cleaver. Y para ventas ocupamos IPB. Para orientación a resultados lo podemos obtener mediante IPB y Cleaver, ¿no? Entonces, ya estamos eligiendo cuál va a ser nuestra batería de pruebas. Hay muchas pruebas, podemos elegir otras, pero en este caso vamos a hablar que estas 3 pruebas nos van a ayudar a detectar estas 4 competencias en conjunto con la entrevista. ¿Qué otros aspectos vamos a evaluar del candidato bueno, de nuestros candidatos? El apego a la cultura de la empresa, que eso lo podemos hacer con la entrevista. La honestidad, que lo vamos a hacer mediante la entrevista y el estudio socioeconómico. La relación con sus antiguos jefes, que lo vamos a hacer durante la entrevista y el socioeconómico. Y la estabilidad laboral, que también lo hacemos durante la entrevista y el estudio socioeconómico. Ustedes dirán, bueno, honestidad también lo podemos detectar mediante alguna prueba diseñada para eso, para la honestidad. Sin embargo, tienen que tener en cuenta algo muy importante, que va a ser la ponderación que le van a dar a cada uno de los elementos que van a utilizar para los aspectos a evaluar. Es decir, aquí tenemos 3, la entrevista, la psicometría y el estudio socioeconómico. Entonces, en esta empresa, eso va a depender mucho de su empresa y de los lineamientos y de la cultura y de los aspectos a los que les den más valor. Por ejemplo, para esta posición, sería muy importante contar con que la persona no va a tener un mal manejo de los clientes, es decir, que no se va a prestar a tratos extraños para dar descuentos, ¿no? O para algún trato truculento. Entonces, necesitamos verificar la honestidad. Sin embargo, durante el proceso que se ha establecido para esta posición, se establece que si en la psicometría de honestidad sale bien, pero en el estudio socioeconómico no sale bien, no se le contrata. Sin embargo, si sale mal en la prueba de honestidad, pero sale bien en el estudio socioeconómico, sí se le contrata. Es decir, se le está dando un peso de mayor importancia al socioeconómico que a la prueba de honestidad. Y es por eso que aquí no valdría la pena aplicar una prueba de honestidad, porque de todas maneras quien define este aspecto va a ser el estudio socioeconómico. Entonces, en esta ponderación podemos encontrar que a nuestra entrevista le vamos a dar un 40%, porque ya que pasó nuestra entrevista, por supuesto, la entrevista también la podemos ponderar, ¿no? O sea, a lo mejor en la entrevista resulta que en trabajo en equipo vimos que cumple con un, no sé, un 80%, en sociabilidad un 80%, o sea, este 40% a su vez podemos ponderarlo también. Pero bueno, entonces, si ya pasó la entrevista, tiene, a lo mejor si fue un candidato perfecto, tiene su 40%. Y
En la psicometría vamos a ver rasgos que nos ayuden a confirmar este 40% que vimos en la entrevista, o a ver qué otros aspectos tendríamos que tener en cuenta durante la aplicación del estudio socioeconómico, que también le podemos otorgar el 40%, porque para esta empresa y para esta posición es muy importante. Entonces, tenemos nuestra entrevista al 40, nuestro estudio socioeconómico al 40 y nuestra psicometría al 20. Esta ponderación en este momento es arbitraria, va a depender de su empresa, de a qué le están dando más peso, del departamento, va a depender también de la posición, ¿no? Entonces, aquí por supuesto pueden incluir otras cosas más. Esta es la entrevista con el reclutador, pero a lo mejor ustedes tienen Assessment Center, que también tendría que poder ponderarlo aquí, o a lo mejor tienen entrevista con los jefes o los supervisores o los gerentes que también podrían ponderarla aquí, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de estos tres aspectos, sería psicometría, entrevista y estudio. Y entonces, ya que tenemos eso, nada más tenemos que verificar las condiciones adecuadas para su aplicación. Es decir, cada prueba va a tener ciertas condiciones requeridas para poder aplicarlas. A lo mejor si nosotros no contamos con los protocolos impresos, pero vamos a contratar pues una agencia o una plataforma, pues tenemos nada más que verificar que pues cumplan con las características para que nosotros veamos que quien está haciendo la prueba es efectivamente el candidato y no lo está haciendo otra persona por él, ¿no? Eso sería importante verificar. Y si la vamos a aplicar nosotros, porque tenemos los protocolos escritos, entonces tenemos que ver que contemos con un espacio con suficiente luz, con mesas o mesabancos para que el candidato se pueda apoyar y contestar la prueba. Entonces, les voy a platicar, con esto ya estaríamos nosotros teniendo nuestra batería de pruebas o nuestro proceso para integrar nuestra batería de pruebas. Ya que lo elegimos, en este caso, les voy a platicar, antes de que pasemos a este slide, les voy a platicar que para esta posición que fue real, se postuló una persona que en este momento vamos a nombrar N, una candidata N, y N venía de Venezuela, fue hace algún tiempo y venía de una situación complicada, porque en Venezuela ya ustedes conocen la situación, y tenía que venir para, primero ella apoyarse aquí en México con una, a establecerse, perdón, se me fue, es que estoy viendo aquí un comentario en el chat y se me fue el avión. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es que esta persona que es N, vino para integrarse aquí a la cultura de México, pero necesitaba trabajo. Entonces decide dejar a su marido y a sus 2 hijos y ella se avienta a venirse para acá a instalarse, pero ella quería hacerlo de una manera adecuada. Quería venir y conseguir su residencia humanitaria y hasta no conseguir eso no se iba a traer a sus hijos. Ella traía una experiencia en una empresa que se dedica a la venta de acero galvanizado. Sin embargo, lo que ella hacía era una venta por teléfono. Nunca tenía que ir directamente a entrevistas ni a la empresa. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque son antecedentes que nos van a poder ayudar a entender un poquito ahorita cómo se integró las pruebas y cómo se integran los resultados. Antes de eso, creo que hay una duda, ¿verdad, Isela? Sí. Carolina Mares nos está preguntando ¿qué tanto recomiendas la contratación de algún paquete digital para aplicar pruebas? Ok, miren, es importante que para elegir a este paquete verifiquen con su proveedor que las pruebas tengan, les digo, o estén estandarizadas a población mexicana o latina, por lo menos, ¿no? Que primero cumplan con esa característica. Y la segunda es que tienen que considerar que este tipo de herramientas nos entregan un reporte que generalmente es el mismo para todos los candidatos. O sea, si un candidato sale alto en un factor y otro también, nos va a decir lo mismo de uno que del otro. Entonces, los resultados que interpretemos de estas herramientas tienen que ser posteriormente analizados por el psicólogo o por la persona experta que entrevistó al candidato y no entregar
el reporte que nos da la plataforma como un reporte definitivo, ¿no? O sea, tenemos que hacer los ajustes de qué nos checa, qué no nos checa, qué cuadra con la entrevista, qué dudas tenemos, porque esas son las deficiencias de los portales, a mi parecer, que los reportes no nos los da personalizados. Entonces, esas dos recomendaciones, si es que ustedes quieren contratar un paquete digital para la aplicación de pruebas, o en su caso pueden contratar también alguna agencia que lo que haga es interpretar las pruebas, ¿no? Que tenga esa experiencia en hacerlo con psicólogos calificados y a lo mejor no tanto un paquete, pero si ustedes lo que van a hacer es, por ejemplo, evaluar a puros operativos, pues bueno, va a ser complicado hacer un reporte personalizado para cada uno y entonces les digo, solamente son herramientas que nos ayudan a confirmar aspectos de la entrevista. Espero haber resuelto tu duda, Carolina. Y bueno, entonces seguimos con el caso de N. Ya les conté un poquito los antecedentes y ahorita entonces le aplicamos 3 pruebas, justamente las que pusimos en nuestra batería, que sería Cleaver, 16 factores de personalidad e IPB. Entonces, ¿el Cleaver en qué consiste? Nos proporciona una autopercepción de la persona, pero no nos aporta datos de cómo es en realidad. Esta prueba lo que hace es preguntarle al candidato cómo se percibe o qué palabras lo definen más según su propio criterio. Pero por eso no nos aporta datos de cómo es en realidad, sino una descripción de la autopercepción que esta persona tiene de sí mismo. Y por eso hay que complementarlos con una entrevista profunda y otras pruebas psicométricas. ¿Qué se recomienda para su aplicación? Solo a partir de 18 años y con bachillerato mínimo. Si ustedes lo van a aplicar a personas con escolaridad menor, es muy importante que estén con esas personas, porque las palabras que vienen en la prueba a veces no son de dominio común, inclusive para gente que tiene bachillerato o que tenemos más grado escolar, de repente vienen palabras que pudieran llegar a ser confusas. Una de ellas, por ejemplo, es esteta. Nos dice que si la persona se considera esteta, ¿no? Esteta es como más amante del arte, pero es una palabra poco conocida. Todas las pruebas tienen una vigencia de 6 meses a partir de que se aplican, entonces tienen que tomar en cuenta que solamente esos resultados van a ser válidos durante esos 6 meses. Se tiene que contestar en un lugar adecuado y libre de distracciones. De preferencia tenemos que observar el comportamiento de la persona evaluada y más o menos se tarda entre 15 y 20 minutos para realizarla. Si se tarda más, es que ya nos puede dar una pista de que está intentando manipular la información o de que no tiene tanto interés. El hecho del tiempo que se demore o que se demore menos quiere decir que nada más tachó y tachó y no le puso atención real a la prueba. Y bueno, se puede usar lápiz o pluma para esta prueba o también la podemos hacer mediante una herramienta digital. ¿Qué nos va a dar en los resultados? Esta prueba, lo que nos ayuda o lo que el sustento que tiene es un poco parecido a los que han visto Ratatouille, que en la película dice que casi cualquier persona puede cocinar, ¿no? Que cualquier persona puede cocinar. Entonces Cleaver diría, bueno, cualquier persona puede cocinar, pero puede cocinar por motivos diferentes y con grados de eficiencia diferentes. Entonces, Cleaver nos ayuda a detectar cuál es esa motivación que tiene la persona y cuál sería el grado de eficiencia que pudiera tener en la actividad que le vamos a encomendar. Entonces, nos habla de 3 gráficas. Hay una cuarta que en este momento no la vamos a platicar porque no nos daría el tiempo, pero vamos a platicar de las 3 gráficas más comunes, que nos habla de una situación cotidiana, de su motivación y de su situación, de su desempeño ante una situación de presión. Esas serían las 3 gráficas. Y a su vez nos va a decir en estas 3 situaciones cómo es su empuje, que está aquí representada por una D, que es dominio o empuje, su influencia, su constancia y su apego. Son siglas en inglés, por lo cual no coinciden con constancia y apego. Entonces, ¿cómo es su comportamiento en una situación normal, en una situación de motivación y bajo presión? Y entonces, en el caso de M, esta fue su gráfica. Entonces, ella nos demuestra en una situación normal un alto empuje, pero en influencia, constancia y apego está por abajo de la media. Entonces,
no quiere decir que no se va a relacionar socialmente, que es la influencia, pero le va a costar un poquito de trabajo establecer relaciones sociales. En la constancia, pues como su empuje está tan alto, difícilmente se va a adaptar o le van a gustar situaciones rutinarias y cotidianas. Y en apego está en un 40, que quiere decir que, bueno, sí se va a apegar a las normas políticas de la empresa, pero no tanto a procesos, ¿no? O sea, como que no es una persona que trabaje con procesos establecidos. Y esto cuadra mucho porque durante la entrevista ella demuestra ser una persona como muy seria, y cuando le preguntábamos el hecho de qué pasaba frente a situaciones en las que las personas le pusieran objeciones ante los productos, nos comentaba y ella reconoció en la entrevista que se le dificultaba mucho poder influir en la gente. O sea, tal cual nos lo dijo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y la conclusión en la entrevista entonces es que se le iba a complicar establecer relaciones en las que se requiriera una agresividad para realizar negociaciones o para influir, ¿no? Para vencer resistencias. Eso ella no lo iba a lograr. Y el Cleaver nos lo confirma, ¿no? Con esta información. En una situación de motivación, pues también a ella le motivan los retos, ¿no? Le motiva trabajar no de manera rutinaria, y bajo presión, pues mantiene un empuje alto, ya no tanto como en una situación normal, puede caer un poquito su energía, pero sube su influencia, ¿no? Como que trata de ser más influyente en las personas durante un proceso de presión. Y tenemos la otra prueba que sería el 16 factores de personalidad. En esta prueba se establece un análisis en el que se dominan 16 factores de personalidad. La aplicación es exactamente lo mismo que para Cleaver, prácticamente, y los resultados es que cada factor medido por el cuestionario tiene denominación alfabética desde A hasta Q, y el título psicológico se proporciona de manera bipolar, es decir, vamos a encontrar los 16 factores principales que el autor de esta prueba encontró, porque encontró otros más, pero 16 los hizo los principales y los otros los hizo subfactores. Entonces, los 16 principales los vamos a encontrar siempre en bipolaridad. Por ejemplo, reservado versus sociable, menos inteligente versus más inteligente, inestable versus emocionalmente estable. Y así vamos a encontrarlos todos, por ejemplo, aquí, práctico, imaginativo, seguro versus inseguro. Entre más, digamos que el puntaje se acerque al 1, quiere decir que tiene una tendencia mayor hacia este factor. Y entre más esté orientado hacia el 10, quiere decir que tiene una inclinación mayor hacia los factores que están del lado del 10. Entre más centrada esté, pues bueno, hay personas que salen con una gráfica aquí entre 4 y 5, y generalmente son personas que hicieron la prueba nada más así, hacerla por hacer, llenaron sin ninguna, pues sin ningún cuidado la prueba, ¿no? Realmente no se comprometieron a hacerla. Y hay personas que salen muy disparadas en ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, en este ejemplo, que es nada más una imagen, no sabemos de quién es, en seguro tiene una inclinación alta hacia ser una persona insegura. Esta es una tendencia mayor, a diferencia de esta, de dominante, que está en el 6 y que no está tan pegada al 10. O sea, predomina la inseguridad sobre la dominancia. En esta prueba, en el caso de nuestra candidata N, esta es su prueba, espero que la puedan ver bien. Y nos habla entonces de que es una persona despreocupada, que es entusiasta, impetuosa, aventurada, gusto por conocer gente, y podríamos decir, ¿y por qué en el Cleaver nos sale con una influencia baja? Y aquí, que es una persona que le gusta conocer gente, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, un poco con la pregunta que decía Carolina, no te las va a resolver una aplicación en pruebas digitales o en una plataforma. Esas las tiene que resolver el psicólogo, la persona que está entrevistando y es experta en el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque entonces podrías decir, ok, es que esta persona no significa que va a ser una ermitaña, le gusta conocer gente, puede establecer nuevas relaciones, pero cuando se trate
de establecer relaciones que yo les decía, en las que se tenga que ser agresivo para negociaciones, para romper resistencias, para tolerar desacuerdos, no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? También aquí hay otro elemento que nos está comprobando esta hipótesis. Dice que es una persona ingenua, sin pretensiones, pero socialmente torpe. A diferencia, si ella estuviera inclinada hacia el 10, sería una persona astuta, socialmente consciente, o sea, más astuta, que puede relacionarse, que puede romper resistencias. Sin embargo, sus relaciones son muy básicas, ¿no? O sea, no van dirigidas, por ejemplo, hacia una situación comercial. Y nos dice también aquí en este factor que es una persona controlada, va a ser escrupulosa, ¿no? Entonces ven que en apego, en el Cleaver, tenía un apego que no era muy grande porque no iba a estar orientada hacia los procesos, pero sin embargo sí iba a respetar las normas básicas de la organización y con este factor lo podemos comprobar también. Y va a ser una persona relajada, tranquila, no frustrada, o sea que si a lo mejor no concretó una venta, pues bueno, le va a dar a la siguiente porque su empuje es muy alto, pero este empuje no va a ser tenso, de que todo el tiempo esté estresada, esté enojada, ¿no? Sino que va a ser un empuje como de, ok, no se dio esto, voy a lo siguiente, ¿no? Pero de una manera más tranquila y relajada. Entonces, esa fue la segunda prueba. La tercera prueba, que sería el IPB, ¿en qué consiste esta prueba? Analiza una serie de factores o de rasgos de personalidad que deben estar presentes en el buen vendedor. La aplicación, les digo, es prácticamente la misma que habíamos platicado y los resultados nos los da de 12 aspectos principales que la prueba considera para un buen vendedor. El primero es la disposición general a las ventas, eso significa DGB. Es como un resumen de todos los factores y después nos habla de receptividad, que es este cuadrito que está aquí, y de agresividad, que es este cuadrito que está aquí. La receptividad a su vez incluye la comprensión, la adaptación que tenga esta persona ante los clientes, el control de sí mismo que tenga en una venta y la tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces nos habla de una persona más receptiva. La agresividad, y no en un ámbito peyorativo de que sea agresiva, no, agresividad comercial. Nos habla de qué tan combativa va a ser, qué tanto dominio va a tener sobre su cliente y seguridad, qué tanta actividad va a tener, es decir, qué tan movida va a estar para buscar ventas, movido este candidato. Y finalmente un factor independiente que es la sociabilidad. Entonces, la sociabilidad que forzosamente lo requieren los vendedores, ¿no? Es como un vendedor que no es sociable, como que no cuadra. Y de eso nos habla el IPB, es una gráfica como esta, bueno, la hoja de respuestas del cuadernillo, porque por supuesto que las herramientas digitales tienen otro tipo de resultado, pero esta, digamos, las que yo les estoy mostrando son las gráficas que da en este caso, que nos está dando el manual, ¿no? Las que son físicas. Pero aquí en los resultados les voy a mostrar un resultado que nos está dando una herramienta digital. Entonces, en el caso de N, ¿qué pasa con esta prueba? Entre más se acerca al 10, significa que tiene más presente este aspecto en su personalidad o en su comportamiento en ventas. Entre menos se acerque, quiere decir que lo tiene menos. Ojo, muy importante con esta prueba, el hecho de que esté en 10 no significa que va a ser un buen vendedor y que esté en 0 o en 2 significa que va a ser un mal vendedor, ya que para cada tipo de venta se requieren diferentes características. Por ejemplo, para una persona que está en mostrador, pues a lo mejor se requiere como más una persona que tenga compromiso y que tenga mayor adaptabilidad para todos los clientes. Pero no vamos a necesitar una persona combativa porque no es como que va a estar negociando, tampoco vamos a necesitar que tenga dominancia, ni tanta seguridad, ¿no? Ni tanta actividad porque va a estar en un mostrador. Pero a diferencia de la vacante que yo les comentaba, que va a estar tocando puertas en cada uno de las obras a las que vaya a vender pisos,
pues va a ser una persona que necesite más dominancia, más seguridad, más actividad, más sociabilidad. Entonces, depende del perfil, es lo que nosotros vamos a buscar en esta prueba. Y no por el hecho de que nos salga alto en todo, significa que va a ser bueno en el tipo de ventas que lo pongamos. A lo mejor es una persona que salió muy alto en estos factores de combatividad, dominancia, seguridad y actividad, y lo queremos para mostrador, pues seguramente se nos va a ir porque se va a aburrir, ¿no? De estar todo el tiempo en mostrador. Entonces, para este caso de N, tiene una buena disposición general a las ventas. En general podríamos resumirla como una buena vendedora, pero hay ciertos aspectos que no cuadran con el perfil que hemos venido detallando de ella. Por ejemplo, en este tema de dominancia y seguridad, ¿no? Aquí nos muestra una persona muy dominante y muy segura. Y si ustedes se dieron cuenta, o bueno, si ustedes recuerdan lo que les comenté de la entrevista, ella se vino de su país, vino aquí a México a resolver una situación personal. Al final, las respuestas que nos dan en esta prueba, pues es respuestas de lo que el candidato considera que cómo es él, ¿no? Y a lo mejor ella considera que en un tema personal, ¿no? Tiene mucha dominancia y seguridad. Ese aspecto de su vida demuestra mucha dominancia y seguridad, ¿no? Se hizo cargo de la situación, con seguridad viajó a la Ciudad de México e intentó tener bien documentados todos sus papeles para poder traer a su familia. Entonces, en ese aspecto podría ser, pero no nos cuadra con el tema de que va a ser una persona que tenga dominancia y seguridad en una situación comercial. ¿Por qué? Porque ya nos lo demostró el Cliver que no, ya nos lo mostró el 16 factores de personalidad que no, y sobre todo, en la entrevista pudimos detectar que no tiene esas habilidades, ¿no? Entonces, aquí como que estos aspectos no cuadran con todo lo demás que hemos visto y entonces, aunque parezca alta, les digo, puede ser que parezca alta porque es en una situación de hacerse cargo de algo personal, pero no en una situación comercial. Entonces, este tipo de análisis no se los da las pruebas que están en digital, lo tienen que hacer ustedes, ¿no? El reporte se los va a entregar como es una persona con dominancia alta, pero no les va a integrar las pruebas para que tengan ustedes un resultado final. Entonces, ¿cuál fue la conclusión con ella? Decidimos no contratarla para esa posición porque, pues bueno, al estar aparte que iba a tener un jefe, la verdad, bastante intolerante, por eso era uno de los aspectos que teníamos que evaluar, cómo era la relación con sus antiguos jefes, porque no iba a soportar no iba a soportar un desacuerdo con su jefe o se iba a someter totalmente a su jefe, ¿no? Entonces, al someterse, pues no iba a poder crecer, no iba a poder concluir ventas. Pero, sin embargo, detectamos que su puesto era muy bueno para estar en piso de venta atendiendo a clientes directamente a clientes directos, ¿no? Porque además es una empresa, bueno, es una tienda que está en una zona bastante, de una zona económica alta, entonces era una persona que sí se iba a poder adaptar a ese tipo de venta, pero no para el que se postuló de manera inicial. Entonces, avanzamos con ella justamente para ver si podía aplicar al otro puesto. Y, pues bueno, al otro puesto sí cuadraba más su perfil que al primer puesto que estábamos buscando. Entonces, eso sería en el tema de las pruebas, de la integración, de cómo ustedes pueden elaborar una adecuada batería de pruebas para detectar lo que están buscando en la descripción de puesto. Voy a avanzar con el siguiente slide y de ahí abrimos si ustedes tienen alguna ronda de preguntas, porque para poder ya concluir con el tema. Otra de las cosas que yo les comentaba que tienen que checar es el estudio socioeconómico, ¿no? O sea, el estudio socioeconómico es muy importante, como en este proceso ponderaba el 40%, pues si lo estamos ponderando tan alto, tenemos que ver que nuestro estudio socioeconómico esté impecable, ¿no? Entonces, para esto podemos buscar algún proveedor en estudios socioeconómicos, o si ustedes tienen un área interna, pues bueno, vigilar que cumpla su proveedor o su área interna con estas características. Por ejemplo, en este momento, pues que cubran las normas de salubridad, ¿no? Porque tiene que, ya desde ahí ustedes estarían cuidando a sus futuros empleados. Usar el tapabocas, la careta, que la selección y capacitación de los aplicadores sea adecuada. Es decir, muchas empresas tienen a freelance haciendo las visitas, pero no los capacitan. Entonces, tienen que ver que la empresa capacite a los aplicadores de estudios socioeconómicos
porque esa parte es fundamental para que la entrevista la hagan de manera adecuada, detecten incongruencias, detecten posibles zonas de riesgo en su información. Lo tercero que tienen que cuidar es que, pues bueno, tengan cobertura nacional, porque si ustedes son una empresa nacional o internacional, tienen que tener cobertura en todo México, que la información sea real, pero aparte de que sea real, que los resultados sean rápidos para que los ayuden a tomar decisiones. O sea, a veces un estudio socioeconómico se tarda 5 días, pero, por ejemplo, en el caso de Staffing Personal, les otorgamos los resultados en 2 días para tomar decisiones rápidas, ¿no? En dos días ustedes ya tienen un adelanto para poder ir decidiendo. También que verifiquen empleos ocultos, eso es muy importante, porque desde ahí estamos ya evaluando la honestidad del candidato, y por supuesto que toda la información que tengan los freelance y toda la gente que participa en el proceso de socioeconómico sea confidencial, y por supuesto que resguarden esa información de manera segura, porque es información sensible de sus candidatos. Entonces tienen que cuidar muy bien estas características en el estudio socioeconómico. Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna duda de tanto lo que hemos visto de las pruebas, del estudio, ¿no? De cómo integrar su batería. Si alguien tiene alguna duda y nos quiere escribir por el chat, o si quieren abrir su micrófono. Hasta ahorita no hay ninguna duda, Cari. Okay. Yo creo que continuamos. Muy bien, pues miren, prácticamente si no hay dudas, ya estamos terminando. La última que quiero comentarles son los consejos que yo les daría, ya como finalizar. Es la descripción de puestos adecuada, eso es súper importante que la tengan. Pueden buscar una empresa igual que les ayude a hacer la descripción de sus puestos. Encontrar el objetivo para la aplicación de pruebas. Si llevan este proceso como se los mencioné, van a ser muchos más certeros en el objetivo que tiene aplicar la prueba psicométrica X o Y, ¿no? Y no nada más aplicarla porque es un requisito que está pidiendo el área de recursos humanos o de atracción de talento, sino que realmente tenga un objetivo. Y si no tiene ningún objetivo, pues está cubriendo un requisito, la verdad es que no vale la pena aplicarlas. Hacer un proceso correcto de aplicación e interpretación, como lo fuimos viendo, ¿no? Cómo se desmenuza la información de una a otra prueba, y no solamente quedarnos con el resultado que nos da la plataforma o que arroja la plataforma. Usar la psicometría como herramienta de complemento para la entrevista por competencias, no como principal herramienta de toma de decisiones, sino solo como apoyo para validar nuestras hipótesis o conclusiones que hicimos durante la entrevista por competencias. Después vamos a tener un webinar de cómo se hace una entrevista por competencias en la era digital, igual los vamos a invitar para que puedan acudir y veamos un poquito más a detalle este aspecto. Y por último, buscar una empresa experta como aliada, ¿no? O sea, si a lo mejor ustedes no tienen expertos en su área, si son pymes, si la persona que está en recursos humanos tiene poquita experiencia, pues se pueden ustedes ayudar de una empresa aliada. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Si tienen alguna duda, ahorita Isela nos va a compartir un poquito más también de la empresa. Y bueno, aquí creo que hay otra duda. Sí, de Carolina, y nos está preguntando qué otras pruebas existen para evaluar las áreas de liderazgo, confianza, valores. Mira, por ejemplo, para valores existe SABIC. Generalmente para las pruebas de confianza y honestidad sí hay ya, por ejemplo, algunas herramientas digitales que son principalmente las que evalúan eso. Pero como protocolos lo puedes hacer con SABIC, o también puedes aplicar una proyectiva, un poco para el tema de confianza y valores. Mientras que para liderazgo puedes aplicar MOS o puedes aplicar también COSTIC. Esas son algunas pruebas que te pueden ayudar para liderazgo. Sí, Carolina, si de todas maneras cualquier duda que tengas, yo voy a seguir en el chat. Solamente también queremos invitarlos aquí a un webinar que vamos a tener. Es más que un webinar, es un curso que es sobre implementación de lineamientos señalados por las autoridades para la reapertura de tu negocio. Va a ser este viernes 19 de junio, va a tener una duración de 5 horas. Ahorita les voy a enviar el Zoom por el chat, por si a ustedes les interesa inscribirse.
Isela les va a comentar los costos y estos son los temas que vamos a estar viendo. Entonces, sigo contestando por el chat, veo que hay algunas otras preguntas. Sigo contestando por el chat y ya si tú quieres compartirnos la información final, Isela, les agradezco mucho a todos. Regreso después de Isela para despedirme. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí va. ¿Hay alguien que tiene su micrófono abierto? Déjenme revisar quién es porque se escucha un poco de ruido. Ok. Muchas gracias. Pues rápidamente, pues este webinar que vamos a tener el próximo viernes, justo vamos a tener un tema que está ya próximo a que ya vamos a entrar ya algunas industrias ya a trabajar. ¿Qué lineamientos técnicos específicos vamos a tener que cumplir para la reapertura justo de estas actividades económicas? Pues tiene una duración de 5 horas. Aquí pueden estar viendo cuál es el temario. Este temario, por eso es largo esta sesión. Y bueno, tiene un costo por persona de 1,000 pesos, pero por habernos acompañado a este webinar, pues tienen un descuento del 20%. Este descuento, tal vez el tiempo ya esté muy apretado, pero ya les compartí en el chat mi correo. Si a alguno le llegase a interesar, pues me escribe y ya con gusto les doy los detalles de cómo sería la forma de pago, si es que no quisieran factura, cómo nosotros manejamos esa oferta. Adicional, el regalo que les quiero compartir es que de todo este tema que habló Karina, pues nosotros tenemos 2 servicios que pueden cubrir perfectamente una necesidad si la tuvieran en su empresa, que son los estudios socioeconómicos. Tenemos una promoción, tenemos 2 estudios socioeconómicos sin costo a partir de 10, es decir, ustedes si tuvieran ya ahorita en algún proceso o algunos perfiles, podemos darles 2 sin costo. Y también en reclutamiento, pues tenemos un descuento en donde cubrimos esta parte súper importante que son las pruebas psicométricas. Estas pruebas psicométricas son parte de nuestro proceso de reclutamiento. También tenemos descuentos, también dependiendo del perfil. Y otra forma también de ayudarlos es si no tuvieran en sus empresas descripciones de puestos, también en esa parte podemos apoyarles para ayudarles a hacer esas descripciones, justo también a poner las competencias que tienen que evaluar. Entonces, si tienen alguna duda, ya les compartí mi correo vía chat o con Karina, que también se los pueda compartir. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Como les mencionaba al principio, nosotros somos una empresa con más de 20 años de experiencia. Y pues nosotros nos decimos que somos un centro de desarrollo empresarial porque estamos enfocados a lo que es recursos humanos y también a esa parte de lineamientos técnicos, que es parte de algo lo que le llamamos compliance. Entonces, podemos apoyarles y pueden escribirnos por el chat si existe alguna duda. Les agradecemos su atención, que tengan muy buena tarde y estamos para servirles, Karina y su servidora Isela Ángeles. Nos vamos a esperar un ratito. Nos vamos a esperar un rato aquí en el chat por si hay algún interesado en este curso del viernes para darles los detalles de cómo sería la forma de pago y obviamente mandarles la liga para su registro, su formato de registro. Y ya les compartí la liga por Zoom, por si les interesa este curso para el viernes. Si ya se les hace muy pronto, pues igual y podemos abrir otra fecha para este curso. Pero bueno, ya les compartí también en esa liga de Zoom. Pueden ver ya con detalle cuál va a ser el temario que ya les compartí. Si alguien quiere abrir su micrófono o compartirnos qué les pareció la presentación, la verdad es que se los agradeceríamos mucho. Eso nos ayuda a crecer en nuestras presentaciones. Entonces, si alguien tiene algún comentario, de verdad, se los agradecemos mucho y seguimos aquí para ustedes resolviendo algunas dudas que hay. Y también creo, Karina está haciendo, mi tocaya Karina está haciendo ahí algunas preguntas, Isa, si le puedes contestar. Y pues bueno, gracias a todos, les deseo excelente día, que pasen, pues estamos todavía en inicio de semana, mucha salud sobre todo a todos, que estén muy bien.